La Casa del Dragón no me conmueve y yo juro que lo intenté, pero no pude. La verdad que la veo y no me pasan muchas cosas. Entonces me puse a pensar qué es lo que pasa con una historia y su construcción cuando no conmueve. Yo cuando una serie no me mueve mucho el amperímetro, la dejo ahí tirada, no la veo más. Y eso es lo que hice con La Casa del Dragón. Vi la primera temporada, no me pasó nada y la revolví por ahí, no la vi más. Pero después salió El Caballero de los Siete Reinos, la vi y me encantó. Y la verdad es que Game of Thrones también me encantó. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que de 3 historias escritas por el mismo escritor haya una que no me guste? Entonces dije, bueno, ya fue, tengo que ver la segunda temporada y empezar a ver la tercera y ver qué es lo que está pasando. Y ahora puedo decir que tengo una teoría acerca de por qué La Casa del Dragón no funciona igual que Game of Thrones y que El Caballero de los Siete Reinos. Quédate hasta el final que te voy a contar cómo fue mi proceso mental hasta alcanzar esta conclusión. Cuando me puse a ver la segunda temporada, como buena ñoña que soy, agarré una libretita y me puse a anotar en una lista qué era lo que me gustaba y me parecía que funcionaba de la serie y qué era lo que no. La lista de lo que no se me hizo un poquito más larga, pero bueno, empecemos por lo que me gustó. En primer lugar, me gustó mucho de la serie que planteara un problema de sucesión basado en un prejuicio de género que a su vez se construye sobre una sociedad patriarcal que es un espejo de la nuestra. Y esto me pareció muy inteligente por parte del escritor y por parte de los showrunners, porque es una especie de rage bait. Siempre que pase algo, no importa para qué lado del péndulo estemos en la historia, va a haber alguien enojado. Los que apoyan a los varones, a los herederos varones, a Aegon, a Aemon, van a estar enojados cuando le vaya bien a Rhaenyra. Y las que apoyen a Rhaenyra o los que apoyen a Rhaenyra van a estar enojados cuando le vaya... nada, ya me perdí, cuando le vaya mal al otro, ¿no? Digamos, me parece interesante como estrategia, ¿sí? Puede ser un poco simple y dual, pero la verdad es que dentro del contexto actual funciona. En segundo lugar, me gustó mucho en la segunda temporada en particular cómo el castillo de Harrenhal es una especie de personaje extra que con toda su mística y su misterio nos conecta con los dioses antiguos de este mundo y con todas las cosas que ya sabemos que pasaron en Game of Thrones, ¿no? Es como una especie de nexo entre el pasado y el futuro y se termina de constituir como una especie de personaje con intención y con una especie de, no quiero decir mente propia, pero pareciera que el castillo influye sobre Daemon y sobre su arco de transformación. Y eso me pareció muy interesante. También me gusta el personaje de Daemon, ya que estamos. Al principio me parecía que era medio perejil, siempre obsesionado con el trono, pero la verdad es que es un personaje bastante impredecible. Es un personaje también pendular, puede ir siempre, puede ir de un extremo al otro con mucha facilidad, puede ir desde la traición más asquerosa y más egoísta hacia una lealtad y una devoción impresionantes. Entonces, realmente es un personaje que sorprende y eso me gusta. Después me gustan mucho también los hermanos gemelos que forman parte de la Guardia Real. No me acuerdo los nombres ahora, creo que eran Enric, Arrik, algo así. Me gusta mucho, y acá spoiler alert, así que el que no quiere escuchar o no vio la temporada, raje. Me gusta mucho cómo terminan, me gusta su final trágico, porque son una buena manera de mostrar cómo la obsesión de los Targaryen por el trono termina filtrándose como un veneno a todas las personas que están alrededor, termina como contaminando y pudriéndolo todo. Estos dos tipos tenían un vínculo hermoso de hermandad que se termina pervirtiendo de la manera más horrible. Y nada, me pareció ultra dramático su final y su entierro. Y bueno, para terminar, otra cosa que me encantó de la serie son los dragones. El diseño de los dragones me pareció increíble, las escenas de dragones me encantaron. Me gusta que los bichos tengan como su identidad y que no sean todos iguales y que, bueno, nada, son excelentes los dragones.
Y listo, ya está, paremos de contar. Ahora vayamos a la lista de las cosas que no me gustaron. Empecemos por los medio hermanos de Rhaenyra Targaryen, los hijos de Alicent Hightower y el rey Viserys. Y para mí estos dos son una fotocopia del Viserys de Game of Thrones, del hermano de Daenerys, no sé si se acuerdan, que era un tipo ególatra, arrogante, estúpido, poco instruido, no era inteligente, demasiado ambicioso, era insoportable. Y estos dos son igual de insoportables. Hay un poco de diferencia entre Aegon y Aemon. Aegon es el que más se parece a Viserys porque Aemon es el segundo hermano, tiene más problemitas ahí con la mamá, fue bulineado por el otro, entonces tiene más resentimiento, pero básicamente es un impulsivo y un violento, igual que el hermano mayor. Entonces esto los hace predecibles, siempre sabemos lo que van a hacer, siempre van a optar por la opción más violenta o más estúpida, o las dos a la vez. Entonces eso es un poco cansador y acá se empieza a construir mi teoría acerca de por qué esta serie no me conmueve. En segundo lugar, en esta lista de cosas que no me gustaron, está el personaje de Sir Criston Cole, que es el guardia de... no, el capitán de la Guardia Real y después se transforma en mano del rey. Y este tipo es el estereotipo de hombre de autoestima frágil que se la pasa vengándose de las mujeres que lo lastimaron y no hay nada más. O está enamorado o está enojado. Todas sus motivaciones tienen que ver con la bronca que le tiene a Rhaenyra o con Alicent. Y la verdad que también es aburrido. Siempre sabemos cómo va a actuar. Siempre va a hacer algo estúpido o ruin o cruel o va a traicionar a alguien. Es un tipo muy unidimensional. Otra cosa que no me gusta de la serie es que aunque estemos todo el tiempo pasando de un lugar a otro, porque vamos de King's Landing a Driftmark, de Driftmark a Harrenhal, después vamos a Dragonstone, todos los lugares se sienten más o menos iguales, como que el clima, los colores, la sensación siempre es la misma. Y además, como los personajes están hablando siempre del mismo tema, que es la sucesión al trono, todo se vuelve muy opresivo y como que da vueltas sobre sí mismo, ¿no? Antes en Game of Thrones podíamos estar viendo una escena en el muro en la cual todo era blanco y desolador y después nos íbamos a otra escena en el desierto con los jinetes y estaban hablando de otro tema absolutamente diferente. Si bien todo tenía que ver con todo, eso le daba más aire a la serie. Acá no, acá es todo da vuelta sobre sí mismo, ¿no? Entonces creo que hace falta un poco de variedad estética en los lugares, ¿no? Esto tiene que ver más con una construcción de escenarios, de vestuario, de dirección de arte, que creo que no contribuye a la naturaleza opresiva que tiene la trama. Por otro lado, creo que esta serie está llena de diálogos explicativos y acelerados, como para que vayamos entendiendo rápido qué es lo que está pasando. Y eso es un garrón. Cuando mirábamos Game of Thrones, estoy segura que la mayoría de las personas, el 80% de las veces no entendían qué carajos estaba pasando. Y eso está buenísimo, porque realmente resulta intrigante. Y además después, cuando esos cabos se ataban de una manera inteligentísima, uno sentía una gran satisfacción. Bueno, acá en esta serie no pasa. Todo es muy predecible, sabemos siempre qué va a pasar y encima nos sobreexplican qué es lo que va a pasar a través de diálogos y de conversaciones. Y finalmente llegamos a Rhaenyra Targaryen, que es un personaje que empieza bien, que parece que va a ser muy interesante, pero después se pasa toda la segunda temporada llorando. Y yo entiendo que hayan querido mostrar su faceta de madre que sufre y de reina que no quiere hacer pasar a su pueblo por una guerra, pero la verdad es que cualquier viejo que está por ahí en su consejo le levanta la voz, la trata de tonta y no pasa nada, ¿no? Y ella es una princesa Targaryen, es la heredera al trono, es en realidad la reina de Westeros. Fue criada con orgullo. A mí se me hace difícil de creer
que ese tipo de personaje sea tan pusilánime y se deje pisotear así. Como que no se explica, porque a ella no le va el tropo del personaje bueno, como le iba a Jon Snow, por ejemplo, que era un tipo ultramoral, que todo el tiempo se estaba viendo involucrado en situaciones turbias en las que tenía que tomar decisiones difíciles, tenía que romper juramentos o decidir actuar de una manera medio extrema. Y nada, que hasta el día de hoy algunos le criticamos o nos encanta que haya hecho eso, ¿no? A ella no le va el tropo del personaje buenazo, porque ella es una princesa Targaryen, criada de la misma manera que todos los demás Targaryen, y ella piensa que ese trono le pertenece. Por más que sea una mina que quiere lo mejor para su pueblo, como que no nos cierra, o por lo menos a mí no me cierra, que se deje pisotear así y que deja que cualquier perejil le levante la voz. Y bueno, y una chapa de las cosas que no me gustaron es el tema de las cabezas. ¿Cómo cortan cabezas? Cortan cabezas a troche y moche. El personaje que más corta cabezas es Daemon, que es un flacucho, todo bien con el actor, pero es un flacucho que anda con una espada finita cortando cabezas como si fueran, no sé, melones. Y no, eso es recontra inverosímil. Y todo bien que sea fantasía, pero tampoco para tanto, tampoco para tanto. A ver, en el medioevo se cortaba cabezas con hachas y aún así a los verdugos a veces les llevaba 3 o 4 intentos poder cortar una cabeza. También se usaban unas espaditas cortitas que tenían el peso en la punta y no tenían punta, de hecho eran como cuadradas, bueno, qué sé yo. No se puede cortar una cabeza con tanta facilidad y eso como que le quita verosimilitud. Yo entiendo que sea fantasía, pero es un poco mucho el tema de las cabezas. Pero bueno, más allá de eso, el tema de las cabezas no tiene que ver con por qué la serie no me conmueve, aunque sí contribuye un poco, sino que es el tema de los personajes. Le van pescando la vuelta a qué es lo que no está funcionando acá. Si bien los escenarios podrían ser mejores y algunas cositas podrían ser mejores, como el tema de las cabezas, no es nada de eso. Básicamente el problema son los personajes. Son los personajes que son predecibles, tienen pocas facetas, no son profundos y eso hace que la historia, que está buena, no se termine de constituir y que no podamos empatizar con estos personajes, que no nos gusten, que no nos conmuevan, como para engancharnos profundamente con la serie, ¿sí? Para generar una respuesta emocional profunda. Cuando yo miraba Game of Thrones, había personajes que me hacían enojar muchísimo y al mismo tiempo me enternecían. Por ejemplo, Jaime Lannister en la primera temporada me pareció un tipo malísimo y lo peor del mundo. O sea, en la primera temporada a la hermana y tira un pibito por la ventana, como vos decís, ¿cómo se va a salvar este tipo? Y sin embargo después tiene un arco de personaje espectacular, le pasa de todo, cambia de opinión, se redime de un montón de maneras. Bueno, en fin, me generaba una respuesta emocional más profunda. Acá no creo que eso vaya a pasar. Y si pasa, van a tener que hacer unos malabares impresionantes. Capaz que me tengo que comer mis palabras. ¿Quién dice? Pero bueno, no estaría pasando y ya van 2 temporadas. Así que creo que ese es el problema fundamental. Y sospecho que sucedió porque el libro en el que está basado esta serie, no es necesariamente una novela, sino que es una crónica que cuenta un maestre de la época, que a su vez, que no estuvo presente y que a su vez toma otras fuentes de otros personajes que fueron testigos de los hechos de la época, ¿no? De todos los hechos de la historia de los Targaryen, desde Aegon el Conquistador hasta los tiempos de Game of Thrones. Entonces, no es una novela basada en los personajes como es Game of Thrones, que cada capítulo está escrito desde el punto de vista de un personaje, sino que es una crónica de acontecimientos. Entonces, la construcción de personajes quedó en manos de los showrunners, que me parece que le erraron en esto de entender qué es lo que hace que una serie como Game of Thrones o como La Casa del Dragón funcione, ¿sí? No es la espectacularidad de los escenarios,
no son los dragones, no es toda la parafernalia del mundo, sino que es algo mucho más simple y más básico, que son los personajes. ¿Puedo frenar ahí?